Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Mientras usted se pone cómodo, queremos saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, pastor de la Iglesia Casa del Pan. Voy a invitarle que abra la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y vamos a venir al versículo 30. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de un mensaje que estábamos compartiendo hace 8 días, el cual denominamos la redención de la personalidad. Ya este mensaje esta semana va a estar arriba en el canal de YouTube, por si alguien lo quiere seguir, la redención de la personalidad. Hace 8 días pues vimos la primera parte, vamos a hacer un pequeño repaso y hoy vamos a continuar con la segunda. Tenemos entonces igual algunos objetivos de aprendizaje por aquí, los cuales quiero mencionar. El primero es poder evaluar la influencia de la personalidad en el ministerio. Hace 8 días lo vimos en nuestra vida personal, hoy vamos a verlo en el ministerio, cómo influye la personalidad en él. La segunda parte o el segundo objetivo es reconocer la convergencia de la personalidad con el mundo espiritual. No es algo, digamos, que se queda en una esfera privada, sino que eso tiene también una repercusión hacia afuera y de afuera hacia adentro también. Y el tercer objetivo de aprendizaje es poder impulsar el desarrollo de la personalidad redimida para los propósitos de Dios. Amén. Entonces, veíamos hace 8 días que la personalidad no es un término o un concepto que nosotros encontremos literalmente en las Escrituras, pero que el hecho de que no se encuentre allí no quiere decir que no sea algo real o algo bíblico. Hay temas como por ejemplo la Trinidad, comentábamos, que usted no se lo va a encontrar allí mismo plasmado en las Escrituras, pero a lo largo de ella vamos a encontrar dicho concepto, vamos a encontrar instancias las cuales nos ayudan a entender que hay algo que se le conoce o lo conocemos como la Trinidad, ¿cierto? Con la personalidad es exactamente igual. Nos damos cuenta que hay un concepto específicamente o un término, usa la Biblia, si lo vemos desde la perspectiva antropológica, que viene a ser de alguna manera sinónimo con lo que nosotros hablamos y definimos como personalidad. Y dicho término es el corazón. Veíamos que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo hay 4 palabras que se utilizan para, digamos, estructurar al hombre desde una perspectiva antropológica. Los veíamos en hebreo, los veíamos en griego y en español, y veíamos que el ser humano es un ente vivo, es un ser vivo, pero que también es un ser teomórfico, que esto tiene que ver con que tenemos un componente que es divino, a diferencia de los animales, ¿cierto? El ser humano tiene este componente que le ayuda a estar pues en comunión con Dios, a tener una conciencia de parte de Él y a poder ser atraído hacia el Señor. De hecho, no es sino hasta que usted tiene una relación con Jesucristo que su vida comienza a tener sentido. Usted puede tener todo el dinero del mundo, puede tener lo que el mundo denomina éxito, abriendo y cerrando comillas, pero usted se encuentra gente que se suicida teniéndolo todo supuestamente, porque no han llegado a ese punto de conexión y esa base de comprensión que nos da únicamente Jesucristo. Quien dice amén. Quienes han descubierto eso. Solamente en el Señor se halla. Pero comentábamos también que el hecho de que nosotros encontremos a Jesús es un proceso, es un punto de partida nada más que nos conduce a un proceso de transformación. Y el primer mandamiento que nos muestran las Escrituras, allí en Marcos 12:30, que usted acaba de ubicar, dice lo siguiente, lo leo textualmente: y amarás al Señor tu Dios, y vienen aquí varios componentes, nos dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 4 componentes que veíamos hace 8 días, que de estos 4 el corazón apunta a la razón humana, no es simplemente el aspecto anatómico, biológico del hombre, sino que el corazón viene a ser como esta energía, este punto de unión que amalgama todas las partes que componen al hombre, tanto a nivel físico como a nivel de lo que no vemos, a nivel espiritual. El corazón entonces es ese concepto más sinónimo con lo que nosotros hoy, digamos que un concepto más tardío conocemos como personalidad. ¿De acuerdo? Pero entonces veíamos cómo la personalidad tiene que ser redimida. Y la razón por la cual la personalidad tiene que ser redimida es que, a pesar de que sea única y que usted diga, es que yo tengo esta gran personalidad, soy un chavalazo, una chavalaza, a pesar de que usted sea tan único y tan especial y tan lindo o tan linda, la personalidad no es santa. Amén. La personalidad necesita de parte del Señor santificación.
Entonces, por cuanto esto es así, nosotros necesitamos que nuestra personalidad sea redimida. Es importante que aprendamos cómo ocurre esto, porque si no podríamos correr el riesgo de nosotros buscar a Dios por un fin religioso o un fin inadecuado. Y esto es lo que la palabra nos muestra cuando presenta la parábola del sembrador, donde dice que hay gente que los afanes de la vida los consumen, donde hay personas que el amor al dinero no permite que la semilla del reino crezca, donde hay gente que escucha la palabra y no la entiende, y entonces todo eso ocurre o ocasiona que la persona no pueda crecer ni tener este proceso de cambio. Mas cuando el ser humano se acerca a Dios con el enfoque correcto, que es amar al Señor por encima de todas las cosas, y eso es más que sentimiento, es acción, entonces usted va a haber hecho tierra, va a haber conectado con lo que el Señor quiere, y la palabra de Dios va a producir en usted un fruto. Y dicho fruto no son mamones chinos, ni papayas, ni melones. Ese fruto es la transformación del ser interior. ¿Quién dice amén? Entonces, cuando usted viene a la iglesia, necesariamente usted tiene que verse al espejo, pensarse en usted hace un trimestre, hace un semestre, hace un año, y usted tiene que ver cambios en su vida. Tiene que verlos, porque la palabra del Señor va transformando todo nuestro ser de adentro hacia afuera. Ahora, definamos entonces desde una perspectiva bíblica lo que podría ser personalidad / corazón. Bueno, decíamos que es ese punto de unión de todos los componentes, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de la razón humana, todo esto allí, digamos que tiene este punto de convergencia. Podemos decir que es la sustancia del ser, aquello que es subyacente a todas las expresiones nuestras y que la Biblia nos dice que podemos verlo ulteriormente en la voluntad, en la manera en la cual la persona decide, ejecuta, acciona. Ahí usted puede tener un punto de visibilidad de cómo es la personalidad de alguien. Entonces podríamos decir que la personalidad es como ese aspecto visible de la persona y que amalgama todas estas aristas o componentes que estamos hablando acá. Pero si estamos diciendo, comentábamos hace 8 días, que la personalidad necesita redención, esto nos establece un punto, digamos, de destino al cual nosotros nos estamos dirigiendo, ¿cierto? Hay un proceso que inicia aquí y no queda en la nada, se conduce hacia algo. La pregunta entonces es, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia qué apunta la redención de la personalidad? Podemos verlo en Romanos 8:29. La Escritura nos dice, para que sean hechos, nosotros, sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y por hablar de su Hijo se refiere a Jesucristo. Entonces podemos pensarnos cada uno de nosotros en un proceso, en un caminar en el cual estamos siendo homologados, modulados, para que cada vez más nos parezcamos a Jesús. ¿Quiénes quieren eso? Y una pregunta que puede surgir aquí de pronto es, bueno, entonces todos vamos a ser como un modelo en serie. De ninguna manera, porque así como Dios todo lo que hace es distinto, lo podemos ver hasta en las plantas y en nosotros, todo lo que hace es distinto. Él busca también que en esa diversidad haya santidad. ¿Okay? Entonces Dios no va a venir a trastornar su personalidad de una manera en la cual no es ni usted. Ahora, si usted se metió al mundo y le cambiaron el nombre y usted ya cree que es otra cosa de lo que usted era, pues ahí sí va a haber mucha mutación, mucha transformación, podríamos pensarlo. Pero Dios no va a venir a cambiar su personalidad de tal forma que no sea lo que Él diseñó, más sí va a santificarlo. ¿Sí? Él va a trabajar en cada aspecto tuyo, en tus emociones, en tu mente, en tu personalidad, en tu voluntad, para que seas como Él quiere que seas. Y es algo que conduce tanto Dios por medio del Espíritu Santo como un trabajo en el cual yo tengo que colaborar. Nos dice el apóstol Juan lo siguiente, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Quiere decir que la acción también está de mi parte. Yo tengo que prestar atención a aquellas cosas en las cuales Dios quiere trabajar para que entonces podamos ser justificados. Amén. Y aquí es la parte, digamos, bonita, porque nos damos cuenta que entonces no hay excusa cuando nosotros venimos al Señor para que no haya cambio. Usted puede decir, es que yo soy así, es que así nací, es que de pronto, como veíamos, hay ciertos tipos de personalidades y la psicología hace algunos años tenía algunas escalas de esto en las cuales estaban los melancólicos y los flemáticos. Nosotros no podemos decir, es que yo nací así y así me quedo.
Es que yo soy sanguíneo, entonces yo agredo a mis hijos cuando ellos se portan mal. O yo le grito a mi cónyuge cuando hace algo que no tiene que ser porque soy sanguíneo. Eso no puede ser así. Es que no somos perfectos. Es cierto, no somos perfectos, mas somos perfectibles por medio del trabajo del Señor. Debemos ir cambiando. Es que soy débil. Sí, es cierto, somos débiles. Mas la Escritura dice que Él nos hace fuertes en nuestra debilidad. Yo le puedo dar a usted testimonio que de debilidades que tuve cuando vine al Señor, Él las ha ido transformando y hoy son fortalezas. Mas es un trabajo que nosotros con el Señor vamos participando, vamos colaborando en eso. O que alguien venga a decir, es que yo soy melancólico y los fines de año me entra la depre y me voy ya no es para Palmares, ¿verdad? Ya no hay fiestas de Palmares. Ahora me voy para otro lado, para un fiestón de esos del mundo. En otro tiempo sí, hasta que sacábamos chispas, ya no, hermanos. Ahora es otro tipo de cosas las que capturan tu alma en el Señor. Descubres que hay un gozo más allá de lo que el mundo te pueda entregar, algo maravilloso que solo en Él hay. Entonces la personalidad necesita ese cambio. Muchas personas dicen, no, es que yo peco y rezo empato, y eso es, bueno, un engaño del diablo, en el cual mantiene a las personas estancadas. Sí, claramente vamos a pecar, pero cuando prestamos atención al Señor, Él te va a ayudar a salir de cada uno de estos baches. Entonces, habiendo establecido lo que veíamos hace 8 días y en este repaso, de que la personalidad tiene que ser redimida, hoy queremos explorar un poco más profundo este asunto. Tenemos este aspecto de nosotros que es único, pero resulta que eso no se queda en el vacío. Eso va a tener una repercusión tanto adentro como hacia afuera. ¿Sí? Y podemos verlo de una manera muy sencilla en las relaciones familiares, en las relaciones sociales. Su personalidad va a influir en la manera en la cual usted se conduce con la gente. Tanto así que las empresas hacen estudios de la personalidad para ver cómo son las personas y en qué pueden desempeñar mejor o peor. Y entonces viene la pregunta aquí interesante, que es lo siguiente: ¿debe nuestra personalidad influir en el ministerio? Va a influir de alguna manera, claro, pero la pregunta es ¿qué tanto tiene que influir la personalidad? Cada uno de nosotros hacemos cosas distintas para el Señor, pero deberíamos entonces, a la hora de estarlo buscando a Él para servirle, permitir que aún su personalidad sea transformada por el Espíritu Santo. ¿Hacia qué? Hacia la estatura del varón perfecto. Permitir que Cristo venga a influir en tu vida, para que entonces todo lo que tú hagas verdaderamente glorifique al Señor. Puede hacer que una persona por su personalidad sea muy alegre y Dios puede utilizar esa alegría para de pronto en la iglesia el gozo de Él sea manifiesto, para que la gente interactúe con Él o con ella de una manera especial. Pero otra cosa es que usted sea tan gracioso que vuelva el culto o vuelva la prédica un stand-up comedy, ¿cierto? Que más bien se vuelva una charlatanería las cosas. Puede hacer que una persona sea sumamente analítica y que todo lo vea a partir de sus ojos. Otra cosa es que en su análisis caiga en una parálisis y cuando tiene que hablar con una persona algo muy práctico, no pueda simplemente interactuar con ella, seas demasiado retraído. ¿Okay? Puede hacer que una persona de pronto le guste enseñar y pretenda que todo lo que va a hacer para el Señor sea enseñar. Puede hacer que Dios quiera utilizarle para otras cosas. Esos son ejemplos que nos permiten apreciar cómo cuando venimos al Señor y cuando queremos servirle a Él, tenemos que permitirle trabajar aquí adentro. Dígale al que esté a la par, aflójese. Aflójese, dígale. Dígale que está al lado, aflójese. Porque el Señor quiere trabajar con usted. Amén. Eso lo podemos ver en toda la Escritura. Vea, usted ve a Pedro, ve a los discípulos, los 12, trabajando con Jesús. Yo imagino que Jesús por eso oraba tanto. No, es una broma. Usted los ve, todos eran súper diferentes y con personalidades únicas. Aquel Pedro, cuando Jesús venía a apresarlo, le cortó una oreja a aquel hombre. Luego los hijos de Zebedeo, en un lugar que no los recibieron bien, se ponen espirituales y le dicen al maestro: ¿querés que hagamos descender fuego del cielo? ¿Qué tan espirituales? O sea, tenían esa personalidad con esas aristas incomodísimas que despuntan. Y aquí hay más de uno y una que son así también. Cada uno de nosotros tenemos esas áreas, mas no se puede quedar así. Tenemos que permitirle al Señor, no al sneakers necesariamente. Usted se preguntará por qué el sneakers. Bueno, por el anuncio de los que cuando tenemos hambre en otro tiempo como que se nos trastoca la personalidad. Tiene que permitirle al Señor trabajar aquí
para que entonces lo que haces cada vez más rinda un mejor fruto para el Señor. ¿Quién quiere eso? Y no solamente para Él, para la gente que está contigo, para que ellos puedan ser tocados por el Señor y para que entonces pues el nombre de Dios sea glorificado y el Cristo se desarrolle en nosotros, como dice Pablo. Entonces, la personalidad claramente va a influir en el ministerio, debemos permitir que Cristo trabaje allí, pero hay un aspecto también llamativo de la personalidad y que es digamos, de los eslabones centrales de esta enseñanza, que es la convergencia de la personalidad con el mundo espiritual. Es decir, la personalidad no se queda en el vacío, no es algo que simplemente pasa en su vida y no tiene ningún efecto. En realidad, la personalidad se comunica con esferas invisibles, de maneras que uno ni se imagina. ¿Cómo así? Sí, y ocurre tanto usted en Cristo como cuando nosotros estábamos lejos de Él. Vea cuando estábamos lejos del Señor cómo pasaba esto. Dice Efesios 2, del 1 al 3. A ustedes Él le dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían, y nótese cómo vivían, de acuerdo a la corriente de este mundo. Nos está describiendo un ente externo, algo fuera de la persona. Vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el poder del príncipe del aire, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. ¿Qué podemos ver acá? Nos enseña la Escritura que cuando nosotros estábamos lejos del Señor y la gente sin Cristo estaba bajo una influencia, ¿sí? Dice el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El pisuicas, el enemigo, los demonios y todo esto. Entonces dice que estas esferas de maldad influyen, inciden, tienen una convergencia en el ser humano, en su personalidad y le llevan a hacer cosas que no solamente se quedan allí, sino que alimentan los propósitos de ellos y también se retroalimentan los unos a los otros. ¿Ok? Vean qué serio. Por eso es que usted ve que la palabra de Dios nos dice que la maldad irá en aumento. Y usted ve hoy el mundo, la sociedad cómo se encuentra y usted ve cómo la maldad aumenta. Y hay lugares en los cuales aumenta más, porque hay una reciprocidad tanto del mundo espiritual en la gente, hay una convergencia, confluyen estas dos influencias. También ocurre a nivel espiritual cuando estamos en Cristo. ¿Cómo? El Espíritu Santo en nosotros viene a tocar nuestra personalidad y viene a trastocar también todo lo que ella tiene. Entonces nos dice Pablo en Romanos 12, no adapten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Quiere decir que cuando nosotros recibimos al Señor, entonces el Espíritu Santo, un ente externo, pero que ahora viene a estar en nosotros, también va a producir un proceso de transformación en tu mente, tu personalidad, y sus acciones van a tener un impacto afuera. Amén. Entonces, nótese cómo la personalidad no es algo que simplemente nosotros somos, sino que esto va a producir un efecto afuera también. Y ese efecto nosotros lo vamos a poder notar y apreciar conforme pase el tiempo, con el discernimiento del Espíritu Santo, y es bueno que seamos conscientes de ello. Porque en la medida que usted le permite a Dios trabajar en su personalidad, vas a colaborar con los propósitos de Él también. Importante esto. La pregunta entonces es, si tenemos esferas externas, si tenemos una personalidad, ¿cómo ocurre esa confluencia? Es decir, ¿cómo se alimenta una cosa con la otra y cómo impacta lo que está allá afuera aquí adentro? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es esta dinámica? La palabra de Dios nos enseña que es a través de algo que se le conoce como las fortalezas mentales. Entonces, uno puede ver en la Escritura que en la Biblia se habla de fortalezas. ¿Quiénes han leído eso? Fortalezas. Y este mismo concepto de fortalezas, pero físicas, como bastiones de guerra que había en el antiguo pacto, Pablo lo viene a retomar en el nuevo para hablarnos ahora de fortalezas, pero mentales. Entonces, cuando nos hablan de fortalezas mentales, definámoslas para entender más o menos de qué estamos hablando.
Bueno, una fortaleza o fortalezas mentales son estructuras mentales de pensamiento que restringen la libertad de la persona. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener ciertas ideas, ciertas estructuras, un chip, podríamos decirlo, que nos coloca la vida, el conjunto de experiencias que vamos amalgamando desde que nacemos, en el entorno en el cual crecemos, que van a definir y van a configurar acciones y respuestas en nosotros. Fortalezas mentales. Y cuando el Evangelio viene, nos dice el maestro que hay cosas que pueden entonces estorbar la vida de Dios en nosotros. Son estructuras, fortalezas mentales que tienen que ser derribadas. Somos conscientes de ellas en algunas ocasiones y en otras no. Y por eso es que es importante que veamos el lugar que ocupa la redención de la personalidad y entender que necesitamos que sea redimida, que sea cambiada para que esto ocurra. Vea lo que nos dice Pablo, 2 Corintios 10, del 4 al 5. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar, repita conmigo esto, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nótese lo que nos está hablando acá Pablo. Pablo está retomando esta idea de fortalezas en un contexto militar, donde se aguarecían, donde se escondían los enemigos. Y él está diciendo que ahora, en el Nuevo Testamento, espiritualmente, hay fortalezas donde se esconden los enemigos. Y esas fortalezas básicamente van a ser ese punto desde el cual ellos van a disparar sus acciones, desde el cual influyen en las personas. ¿De qué se componen entonces las fortalezas? Él nos da aquí dos vocablos para entenderlo. Nos habla de argumentos y nos habla de altivez. Entonces, una fortaleza es una estructura de pensamiento que puede estar conformada de argumentos, ¿como qué? Como filosofías, como razonamientos, como estructuras, como corrientes de pensamiento de este mundo, que podrían estar paralelas al Evangelio o totalmente antagónicas. ¿Sí? Un ejemplo muy en boga, el concepto de éxito del mundo o el concepto de belleza del mundo. Y las personas, muchas veces esto les es un tropezadero cuando vienen al Evangelio, en el entender qué es lo que Dios quiere para ellos, cuál es el éxito que Dios define para ellos, al punto que hay gente que se aparta de Dios porque no comprende esto. O el concepto de la pureza sexual, que es lo que la palabra enseña, versus que es lo que la sociedad indica. Son estructuras que vienen a trabajar en la manera en la cual nosotros pensamos que tenemos que conducirnos. Argumentos, pero nos habla también de altivez. Y podemos pensar en los argumentos de pronto como algo a nivel social, algo que está más externo, de nuevo. Pero la altivez apunta a algo ya más al interior del ser humano. La altivez tiene que ver con el egocentrismo, por ejemplo, pretensiones que están pues desconectadas del Señor, algo que ya tiene que ver más con nuestra alma, con la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos o de lo que hay allá afuera. Entonces podemos ver claramente cómo hay fortalezas mentales que en nuestro caminar con el Señor pueden ser un punto de un bloqueo, un stopper, algo que hace que la persona se quede pegada y no puede crecer en dichos aspectos hacia donde el Señor quiere que crezca. ¿Estamos aquí? Interesante, ¿verdad? ¿Qué tipos de fortalezas hay entonces? Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, el conocimiento humano. Ahora, no es que esté mal que usted crezca en conocimiento, pero cuando el conocimiento humano está aislado del conocimiento bíblico, puede ser un tropiezo. Porque la persona comienza entonces de pronto a ponerle más atención a Darwin que a lo que dice Dios. Entonces el relato del Génesis, así como que ipso facto, como que lo que Dios dijo, él dijo, es que como que no hace sentido, es que usted como que no ha leído, no ha entendido, le falta rueda, ¿sí? El conocimiento humano puede venir entonces, cuando no está claramente matizado por el conocimiento bíblico, a servirle a alguna persona de tropiezo, al punto de que hay ateos, porque no han rendido ese conocimiento humano al conocimiento bíblico. Pablo nos dice de esto, porque lo insensato de Dios
Piensa en algo insensato. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que ellos. Claramente la sabiduría de Dios es totalmente distinta de lo que cualquier sabio en esta tierra podría pensar que es. Ese es un tipo de fortaleza. Otro tipo que de pronto parece asombroso es el mismo conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico puede ser una fortaleza mental, claro que sí, cuando no tiene revelación del Espíritu Santo. Un ejemplo, Nicodemo. Entonces está este gran maestro de la ley, conoce a Jesús y él se va en la noche para que nadie lo vea, se acerca a él para preguntarle algo sumamente sencillo y Jesús se impacta de esto y le dice, tú siendo maestro de la ley, no sabes esto. Porque él no tenía en ese momento el Espíritu Santo para poder tener una revelación de las Escrituras. Y esto es algo importante para nosotros que estamos aquí, que somos cristianos. Usted puede leer la Biblia 1000 veces de adelante para atrás, pero siempre que la leas, pídele al Espíritu Santo que te abra los ojos del entendimiento, la revelación, para que entonces puedas comprender, como dice el apóstol Pablo, la altura, la anchura, la profundidad de lo que hay allí. No con nuestra perspectiva tan sesgada como humanos, sino con la perspectiva de Dios. ¿Quién dice amén? Un tercer tipo de fortalezas mentales son los traumas. Cuando hemos experimentado traumas en la vida, traumas ojalá no, más bien cuando han ocurrido en la niñez, eso muchas veces viene a producir en la persona complejos, inseguridades, y esto va necesariamente a afectar la manera en la cual usted percibe el mundo. Al punto que hay gente que es ansiosa social. Entonces piensa que está en un lugar y que todo el mundo lo está viendo, la está viendo. Piensa que de pronto la gente tiene algo contra ellos. Son fortalezas que se han forjado a lo largo de la vida a través de traumas y que entonces le impide a la persona en ese momento ser libre, conocer al Señor y poder acercarse a Él. Dentro de un trauma podemos ver cuando la identidad confunde a la persona. ¿De qué está hablando? Cuando una persona tiene un trastorno en la identidad, entonces cree que su identidad es lo que hace o que su identidad es su problema. Un ejemplo de esto, una persona de pronto es un empresario exitoso y esa es su identidad, ser un empresario exitoso. Pero el día que esa persona tiene un fallo en lo que estaba haciendo, hay gente que se ha suicidado por eso, porque su identidad era lo que hacía. Usted y yo no somos lo que hacemos, somos lo que dice el Señor. Amén. Y si Dios quiere que usted sea algo hoy y haga otra cosa mañana y otra mañana, sea la voluntad del Señor hecha. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Ese nivel de madurez nosotros tenemos que tenerlo para saber que no es lo que tienes y no es lo que haces lo que te define como persona, sino lo que el Señor ha dicho. ¿Quién dice amén? Cuando se pasan problemas en la vida, crisis, muchas veces las personas vienen a adoptar el problema como su identidad. Entonces usted ve que la gente se refiere al mismo como el drogadicto. No, usted no es un drogadicto. Muchas veces cuando la gente viene y conoce al Señor tiene un problema en su identidad con eso. Ese pecado ha querido usted marcarlo toda la vida, pero en Cristo usted es libre. Es que yo soy un adicto, una adicta sexual. Eso es lo que el pecado y lo que el enemigo quiso hacer de usted. Pero en Cristo usted es libre y es más que vencedor. Es que yo soy un fracasado, nunca me he ido bien en la vida. Eso es lo que el mundo ha ocasionado y el pecado y tal vez la incomprensión suya de la vida, pero esa no es la voluntad de Dios, ni la opinión de Él suya. Amén. Qué lindo que es conocernos entonces en Dios, porque es cuando tu personalidad es redimida y comienzas a ver quién eres tú realmente. No eres ni el problema, ni eres la bendición, ni lo que dice el mundo, sino lo que Él y su bendita palabra ha definido. ¿Qué otros tipos de fortalezas mentales nos encontramos en las Escrituras? Las falsas doctrinas. Una falsa doctrina puede venir a restringir el pensamiento de una persona y no poder orar o conducirse como tiene que hacerlo. Nos dice Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo.
Otro tipo de fortaleza mental es el desconocimiento. Cuando no conocemos la palabra del Señor, claramente vamos a estar limitados. Nos dice Efesios 4:18, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Pensemos ahora en corazón como personalidad, la dureza de su personalidad. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Y aquí, ¿a quiénes nos encontramos en esto? A la gente, muchas veces en el mundo, que dice cosas como estas, que viva y deje vivir, o yo vivo y no le hago daño a nadie, ¿cierto? Y vemos cómo esta ignorancia es tan rampante que la persona que hace ese tipo de comentarios no ha logrado siquiera percatarse de que hay algo en la humanidad que está malo, que está quebrado, pero a lo interno, de que hay pecado en nosotros y que ninguno vamos a estar nunca a la altura de la santidad de Dios. Por tanto, necesitamos un Redentor y acercarnos a Él. Pero ese mensaje en sí es como una nebulosa que mantiene a la gente aparte. No, yo vivo con Dios y no le hago daño a nadie. Bueno, usted se está santificando, está buscando la presencia de Dios, eso es otra cosa, que es parte del proceso de transformación que tú y yo tenemos que tener para acercarnos a Él entonces. Y una cuarta fortaleza, una última, ya vimos, ya pasamos la cuarta, una última fortaleza que amalgama muchas cosas es la cultura. Entonces vemos que la cultura claramente va mutando conforme pasa el tiempo. Pero hay culturas en las cuales la promiscuidad es normal, es un asunto como una transacción. O de pronto el tráfico de personas pasa como si nada. La explotación. Entonces hay países en los cuales la explotación es normal, es parte de su cultura, aún de su tipo de gobierno. Mas cuando nosotros venimos al Señor, nos damos cuenta que el Evangelio en muchos aspectos es más bien una contracultura. ¿Sí? Y que hay aspectos de la misma que van a ser transformados y tienen que ser hasta eliminados. No pueden permanecer en nosotros. Eso no implica que nosotros vamos a adoptar una cultura como de pronto la judía. No, porque el Evangelio se encarna en la cultura. Pero sí aquellos aspectos de la misma que sean pecaminosos, tenemos que notarlos para poder dejarlos atrás. Hay culturas machistas, donde la violencia doméstica es como normal. Hay culturas feministas, donde la mujer más bien es la que agrede, y no es ni lo uno ni lo otro, sino es postura al centro, Cristo es la cabeza. ¿Quién dice amén? Hay culturas en las cuales el consumo del alcohol y de las drogas es excesivo y es normal, se lleva a cabo. Y otro aspecto de la cultura muy interesante es la relativización del pecado. Algo que podemos ver en esta era más posmoderna, donde todo es relativo. No, es que si para usted tomar o hacer esto es pecado, bueno, es que es relativo. Es que en la Escritura no hay grises, no hay relativismo en la Escritura. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, siempre, y Él también. Entonces, lo que viene a definir no es la opinión subjetiva de la cultura, es lo que la palabra dice. ¿Amén? Es lo que el Señor enseña. Y aquí es donde tenemos que poner entonces en contraste lo que yo creo, lo que me han enseñado, lo que la vida me ha hecho rodar, versus lo que Dios dice de nosotros. Y cómo Él quiere que tú y yo nos comportemos. Estableciendo esto entonces y viendo que hay una convergencia del mundo espiritual en nuestra personalidad y que hay fortalezas mentales las cuales existen, ¿cómo las derribamos? ¿Y cómo hacemos para poder entonces hacer que las mismas sean quitadas de nosotros? Pues vamos a lo que nos dijo Pablo. Dice que las armas de nosotros no son carnales, sino son espirituales y son poderosas. Y él nos dice para qué son poderosas. Dice para desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese levantar y esa altivez, ¿a qué le suena a usted? ¿Qué fue lo que hizo caer al enemigo de donde él estaba? Su altivez. Cuando él se levantó, quiso ponerse por encima de lo que Dios había dicho. Ese fue el principio de su caída. Y lo mismo busca él inducir en el ser humano siempre. Entonces vemos ese inicio de Adán y Eva, ese primer fallo, esa primer caída fue este deseo de independencia del ser humano de Dios. Querer andar yo a la libre, querer andar en la vida como yo quiero andar. Esta fue justamente la apuesta del enemigo a Eva, le dijo, y si comes de esto, no, Dios no está tan en lo cierto. Lo que va a pasar
es que tus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Y entonces eso verdaderamente fue lo que le hizo al ser humano caer. Y es lo que a nosotros nos sigue seduciendo muchas veces. Querer hacer yo las cosas como yo quiero, cuando quiero y donde quiero. Y no como el Señor dice, como Él dice y donde Él quiere que ocurran las cosas. Ese principio y esa pausa estratégica en la cual tú recuerdas que tú no te debes a ti mismo, sino que fue el Señor el que te puso en la tierra, es lo que acomoda toda la ecuación. Cuando ese temor santo está en nosotros, entonces viene este principio de la sabiduría a tu vida, que es saber hacer, y todas las cosas, por consecuencia, por rebote, las vas a hacer a partir de ese temor. Cuando antes de prestarle atención a lo que tú quieres, haces una pausa y dices, bueno, esto es lo que yo quiero y soy libre de... Sí es cierto, eres libre, pero la palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, cuando en el temor santo te detienes a analizar lo que está pasando, el contexto en el que estás, las decisiones que tienes que tomar y dices, no, no es correcto que para ganarme este negocio yo evada la ley. No es correcto que mienta para hacer esto. No es correcto que para poder hacer estas cosas yo tengo que entonces rezar, pecar. Después, así no funciona el Señor. Porque el hombre cosecha lo que siembra. Y entonces vas a mentir para ganarte un negocio, pero después vienen las consecuencias. Y no habrás agradado a Dios. Y Él te va a perdonar, pero la consecuencia la vas a acarrear. Cuando tienes ese temor santo, entonces vas a detener que hacer esta pregunta. Cristo, ¿qué harías tú en mis zapatos? Y entonces usted le va a dar el espacio al Espíritu Santo para que Él coloque el temor santo en tu vida y entonces puedas hacer lo que Él quiere. Y puede ser que haya momentos en los cuales Dios te va a mostrar que esa puerta, Él no quiere que tú la abras o que eso no es para ti. Pero si no es la voluntad de Dios esa puerta y Él te la cierra, téngalo por seguro que te va a abrir 7 mejores después. Porque así es nuestro Dios. Así trabaja Él. Nosotros no lo podemos notar muchas veces porque vemos la zanahoria al frente nada más. Vemos la trampa y no nos estamos dando cuenta a dónde nos están conduciendo. Pero Él sí ve todo a 10.000 pies de altura. Él tiene el panorama claro y sabe hacia dónde te está llevando. El enemigo apuesta a tu hambre inmediata, a los deseos internos, a la gratificación inmediata, a nuestra personalidad. Y el Espíritu Santo apuesta al temor santo. Cuando te detienes entonces a escuchar lo que el Señor quiere y lo honras a Él, Él te va a honrar a ti también, a partir de esas decisiones que tú tomas en el temor del Señor. Entonces, el cristiano maduro, el cristiano que permite que Dios trabaje en él, no va a rechazar su personalidad. No se trata de eso. Pero tampoco va a abrazarla sin cuestionamientos, cada uno de sus aspectos, sino que con la sabiduría del Espíritu Santo va a evaluar y permitir que el Señor renueve su vida día con día conforme al modelo de Cristo. Amén. Entonces tú vienes al Señor con esa personalidad alegre o distinta como el Señor te haya hecho y tú vas a rendirla como todos y cada uno de los aspectos de tu vida y le vas a decir, Señor, crea a Cristo en mí, que mi personalidad sea un reflejo de tu vida en la mía y que así como el Señor hizo con cada uno de los apóstoles distintos, que empezaron de una manera carnales, difíciles, pero después usted vio el fruto que rindieron esas personas. Así mismo te ocurra a ti y a mí, en el nombre de Jesús, porque esa es la voluntad de Él.